Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde exploramos cómo la filosofía estoica nos ayuda a vivir con mayor claridad, propósito y virtud. Soy Alberto Treviño y hoy quiero invitarte a imaginar una escena muy particular. ¿Cómo reaccionaría Marco Aurelio si viviera en el año 2025? Esta no es solamente una pregunta retórica, es para mí una herramienta que me acompaña en los momentos más difíciles, porque cuando el caos del mundo actual me supera, recurro a una voz serena, firme y reflexiva, que descubrí hace algunos años en un libro que no solo leí, devoré. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. Desde muy joven he buscado modelos a seguir en el deporte, en la literatura, en los negocios, pero fue en un momento de mi vida tal vez más confuso que claro, cuando cayó en mis manos un libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio. Y algo en mí en ese momento cambió, pero cambió para siempre. No hablaba un emperador lejano, ni un héroe sin fisuras, correcto siempre. Hablaba un hombre en medio de la guerra, del poder, de la enfermedad, escribiendo básicamente desde el alma. Sus palabras no eran órdenes, eran confesiones, reflexiones, recordatorios para sí mismo. Y lo más importante, aún en sus últimos días, seguía escribiendo, pues aprendiendo, siendo un alumno de la vida, pero hasta el final. Ese hombre que alguna vez gobernó el mundo no pretendía controlarlo todo, pretendía, ¿sabes qué? Gobernarse, pero gobernarse a sí mismo. Y aquí es donde entra mi pregunta favorita, es lo que te comentaba, ¿no? ¿Cómo reaccionaría Marco Aurelio en mi mundo en el 2025? Lo imagino sin toga, obviamente, sin estandartes. Lo imagino en una oficina, frente a una computadora, rodeado de correos urgentes, obviamente, notificaciones, juntas, presiones sociales y la inflación, el dólar, fake news y redes saturadas, ¿no? de opciones y opiniones. Y lo veo ahí, sereno, madrugando, escribiendo para recordar lo que depende de él, practicando su virtud en silencio, sin quejarse, sin esperar aplausos, cultivando su carácter como se cultiva un jardín, con paciencia, constancia, pero sobre todo presencia. Él decía, no te perturbes por el futuro, lo enfrentarás si es necesario con la misma razón que ahora te armas contra el presente. Marco Aurelio lo decía. En este mundo que premia la imagen más que el carácter, Marco Aurelio no buscaría validación externa, estoy seguro, buscaría coherencia interna, no se dejaría arrastrar por los modos y por las modas, sino que seguiría los principios que le dan sentido a su existencia. Lo que es útil para la colmena no es útil para la abeja, decía Marco Aurelio, y eso estoy seguro haría hoy. Servir sin buscar reconocimiento, contribuir sin ego y vivir con virtud como única medida de éxito. Así me lo imagino yo viviendo Marco Aurelio en el 2025. Te comparto en lo personal, entendí que solo cuando me perdí por completo pude realmente encontrarme. Fue a través del dolor, en una etapa oscura, sí, cuando me vi obligado a deconstruirme. Tuve que romperme para volver a ensamblar las piezas que sí
que sí me servían en ese momento, ¿no? Y fue justo en ese proceso cuando en la oscuridad, esa oscuridad que a veces te envuelve y parece no tener fin, que finalmente apareció la luz. Esa luz tomó forma de un libro, se llama Meditaciones de Marco Aurelio, un texto escrito hace más de 2300 años con la profundidad de alguien que gobernaba el mundo, pero luchaba intensamente por gobernarse a sí mismo. Llegó a mis manos en un momento exacto, en ese momento en que más lo necesitaba. No era un libro más, cada página era una sacudida, me despertaba lentamente frase por frase. Y lo más importante es que comencé a poner en práctica ese conocimiento antiguo, pero asombrosamente vigente. Los resultados, obviamente, para mí no fueron inmediatos, pero sí fueron muy profundos. Leí el libro una y otra vez. Recuerdo que subrayaba las frases que más me gustaban, escribí al margen, reflexioné, lo convertí básicamente en una brújula silenciosa. Me enseñó a soltar, a dejar de pelear con lo que no dependía de mí. A entender que solo puedo controlar mis pensamientos y mis acciones, mis actitudes, todo lo demás escapa de mi control. Y lo más importante, que no se trata de no caer, sino de levantarte cada vez más consciente, con más conciencia. Hoy, cuando enfrento un reto importante, cada que tengo miedo, que me frustro, que siento que todo se mueve más rápido de lo que puedo procesar, me detengo y respiro y me hago una sola pregunta. ¿Qué haría Marco Aurelio si estuviera aquí mismo en mi lugar? Las meditaciones de Marco Aurelio siguen teniendo una vigencia muy poderosa. Después de tantos siglos, él sigue presente en mi vida. Su sabiduría estoica se ha convertido en una especie de caja de herramientas muy práctica, siempre disponible para enfrentar lo que el universo me presenta el día de hoy. Por eso te invito a buscar tu propia luz. Busca a alguien que te inspire, que te impulse a ser mejor. Estudia sus virtudes. Cuando veas a alguien que tú quieras, de alguna manera, intentar lo que ellos hacen sin imitarlo, ¿no? Y modelándolo con mucha humildad. Todo lo que te sirva, intégralo a tu esencia y sigue tu camino, pero con autenticidad. Porque al final el verdadero maestro no es el que te da todas las respuestas, sino el que te enseña a preguntarte cosas, esas cosas que al final cambian tu vida. El estoicismo, más que una filosofía, es una forma de estar en este mundo. No se trata de negar lo que sentimos, como mucha gente piensa que el estoicismo es negar lo que sientes, sino de aprender a gobernarlo. No buscar volvernos insensibles, sino lúcidos. Eso para mí fue muy importante. Su propósito no es que dejemos de sentir, sino que aprendamos a responder con virtud, no con el impulso natural que a veces respondemos. Marco Aurelio no escribió para impresionar a otros, realmente te lo digo, escribió para recordarse a sí mismo que debía practicar cada día. Lo que más me impacta de su legado no es que fuera un emperador tan poderoso, sino que teniendo todo ese poder del mundo, reconociera que el verdadero desafío era gobernarse, pero gobernarse a sí mismo. Y este es también el reto que tenemos todos hoy en medio de este mundo tan saturado de estímulos, de ruidos, opiniones, comparaciones constantes. El estoicismo nos regresa al centro de nosotros mismos, nos recuerda que no estamos aquí para poder controlar todo lo que pasa allá afuera, pero sí lo que cultivamos aquí adentro. El alma se tiñe del color de tus pensamientos, Marco Aurelio. La calidad de tu vida, la felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así de grande es el estoicismo que nos enseña que el carácter
vale más que el currículum, que la coherencia interna pesa más que los logros externos, que el verdadero éxito no es lo que logras, sino en lo que te conviertes mientras tú haces ese esfuerzo. Hoy esa enseñanza me acompaña a mí como una brújula cuando dudo, cuando me regreso a lo esencial. Me pregunto, ¿estoy actuando con virtud? ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿Estoy eligiendo desde la libertad o reaccionando desde el miedo? Porque como decía Epicteto, no son las cosas lo que nos perturban, sino la opinión que nosotros tenemos de ellas. Y ahí está el verdadero poder del estoicismo. Nos devuelve la soberanía interior. Nos recuerda que la verdadera libertad no se trata de hacer lo que tú quieras, sino de no ser esclavo de tus posesiones, tus emociones y de tus miedos. Marco Aurelio no fue un sabio por tener respuestas, sino por mantenerse fiel a su práctica, incluso en la enfermedad, la guerra y la pérdida. No fue perfecto, Marco Aurelio, para que lo tengas claro, pero fue constante, y esa constancia humana, imperfecta, perseverante, es lo que más ahora, en este momento, me inspira a mí, porque él, como todo ser humano, con todo el peso del Imperio Romano sobre sus hombros, pudo detenerse a escribir y reflexionar. Pues nosotros también podemos hacer una pausa, ¿no crees? Y preguntarnos, ¿qué depende de mí y qué puedo hacer hoy con virtud? Esa es la verdadera fuerza. No lo que controla el mundo, sino lo que se domina. Y la verdadera fuerza es esa. Como él tampoco intentaba controlar el mundo, sino el que se domina a sí mismo. Eso es lo que el verdadero estoicismo nos está tratando de enseñar con esta filosofía práctica. Pues bien, ahora pasamos a las recomendaciones y obviamente te tengo que recomendar el libro Meditaciones de Marco Aurelio, como te lo comenté, ¿no? Más que un libro, es un cuaderno de notas personales escrito por un gran emperador que luchaba consigo mismo mientras él escribía y trataba pues gobernar el Imperio Romano, ¿no? No fue pensado para ser publicado, no sé si sabías, pero este libro lo escribió él para sí mismo. Y con una voz muy honesta que se hablaba a él mismo. Cada página es un espejo que te confronta, te calma, pero sobre todo te sacude según el día que lo estés viviendo, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando yo recibí este libro, lo recibí con mucho cariño, pero me movió mucho. Y es una lectura que va más allá, ¿no? De nomás leerla y tratar de entender lo que Marco Aurelio vivía en ese momento. Entonces es por ello que lo utilicé yo para subrayar y convertirlo como una práctica cotidiana. Te lo súper recomiendo, Meditaciones de Marco Aurelio. Y la película que te voy a recomendar, pues obviamente es El Gladiador de Ridley Scott. Porque él, aunque no es una obra histórica, ¿no? Pero El Gladiador sí se basa en una escena simbólica donde Marco Aurelio y su hijo Cómodo están conversando. Se ve cuando el emperador habla sobre el poder, la muerte y lo que significa dejar un legado en el imperio, ¿no? Y es un recordatorio para que nos hace sentir pues el gran peso de la responsabilidad y del desgaste del tiempo y la urgencia de virtud que tenía Marco Aurelio en ese momento, ¿no? Es una película básicamente que te invita a vivir con honor a pesar de todas las dificultades. El Gladiador, búscala, está padre y aparte es de mucha acción y te va a gustar y está muy bien actuada. Entonces ahí sale de las primeras escenas. Para que lo recuerdes, ahí está Marco Aurelio haciendo y escribiendo sus meditaciones. Bueno, para cerrar entonces te comento para reflexionar. Imagina por un momento que Marco Aurelio te observa desde su escritorio silencioso,
no para juzgarte, sino para inspirarte. ¿Qué pensaría de tus decisiones, Marco Aurelio, por ejemplo, no? ¿Estás viviendo alineado con tus principios o distraído por la opinión de los demás? ¿Cuántas veces no nos desgastamos pensando en la opinión de los demás primero antes de actuar, no? ¿Actúas con integridad cuando nadie te ve? ¿Te has preguntado eso? Porque a veces eso tiene grandes respuestas. ¿Vives con presencia o sobrevives entre las prisas y buscas virtud o buscas validación? Porque a veces no se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Yo no sé qué me espera mañana, te lo digo en serio, pero sí sé que hoy puedo elegir mi actitud, puedo elegir actuar con templanza, pensar con claridad, vivir con propósito. Ese para mí es mi norte, ¿no? Que me guía, ese es mi entrenamiento diario, porque como escribió el emperador, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, eso es clave. Y si los pensamientos son la semilla, que al menos sea la semilla que tú vas sembrando, que al menos hoy los míos nazcan, pero nazcan desde la virtud. Bueno, si este episodio resonó contigo, compártelo con quien creas que necesite escucharlo. Cambios pequeñitos a todos los días nos llevan a grandes transformaciones con el tiempo. Suscríbete a Los Cabos Estoico en nuestras plataformas. Como sabes, tenemos YouTube, Spotify, TikTok, Instagram y Facebook. Y ayúdanos a seguir creciendo esta comunidad estoica. Hoy estamos estrenando un estudio y estoy encantado con la tecnología y quiero agradecer el apoyo de Rubén. Él me ha apoyado desde el principio y está apoyándome en las producciones, y Francisco también, miembro del equipo de Los Cabos Estoico, que sin ellos obviamente esto que estamos viendo el día de hoy en este episodio no fuera posible. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Los Cabos Estoico, si el destino lo permite. Gracias.